Ha pasado un año desde que la pandemia golpeó la economía a nivel mundial. Recuerdo como si fuera ayer, cuando empezó todo. El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos. Tú tranqui, Eduardo. Seguridad, servicios de riesgos y aquellos Un par de que semanas los ministerios decidan y esto mantener. pasará. En ese momento fui más ingenuo que cuando creía que podía vivir del teatro. Durante lo ocurrido en el 2020, muchos negocios, emprendimientos y trabajos fueron obligados a transformarse de lo presencial a lo virtual. El cambio no fue nada fácil, pero no teníamos de otra, y el teatro no sería la excepción. Entonces podíamos darnos cuenta que no éramos prioridad en el sentido de que los teatros fueron de los últimos que se abrieron, el aforo era limitado. Estoy hablando específicamente del teatro, ya que esa es mi profesión. Conozco muchos casos de espacios que tuvieron que cerrar sus puertas, ya que económicamente no podían darse abasto. El abrir para dar función a 5 o 10 personas, porque era el aforo permitido, pues realmente era algo que económicamente no funcionaba y que además nos topamos con que la gente no está acostumbrada a consumir el arte tampoco. Entonces, aunque por el COE tuviésemos el permiso de llenar la sala con 10 personas, pues eran 10 personas que no querían ir. ¿Por qué? Porque no se querían arriesgar para consumir arte, ¿no? Mientras que podían arriesgarse para consumir otro tipo de cosas, pues el arte no. Ver que bueno, había un momento de mi carrera donde empezaban a suceder cosas que había esperado muchos años y luego una pandemia que básicamente desconfiguró todo lo que venía haciendo. Afectó de forma emocional porque realmente hubo un par de semanas, 2 o 3 semanas en las que me acosté y dejé de hacer cosas, no porque no podía, porque siempre se puede, pero no tenía el estado de ánimo para hacerlo. Antes de COVID-19, el teatro ya estaba en crisis, al menos el nuestro. Cabe, entonces, una vez más, hablar no solo de las formas y relaciones sociales de producción, sino sobre todo de la producción y de las relaciones con el deseo, la producción del deseo. Para nosotras, quiero decir, para Mónano Teatro, el podcast, con su invisibilidad, con esa asunción radical de la que hablaba al inicio, es el género por excelencia contra el confinamiento. Asunción radical, de la ausencia y aún de la pertinencia de cierta invisibilidad. Para ese entonces yo me dije, ok, si esto va a seguir así, pues tocará adaptarse. Y en ese tiempo salió una disputa entre artistas académicos sobre si era teatro o no era teatro hacer funciones en línea. Para ponerlos en contexto sobre esta disputa, pues todos los que estudian filosofía del teatro llegan a conocer al señor Jorge Dubati, quien enuncia que la magia del teatro está entre el convivio del público y el elenco de la obra. Si no hay ese convivio, pues no hay teatro. Pero ¿cómo buscar convivio teatral en medio de una pandemia? La pandemia nos exige, y nos exigió, por supuesto, un ensimismamiento, ¿no? Totalmente contrario a la acción teatral, que es justamente un vínculo, porque el teatro es vincular y es presencial fundamentalmente. Mientras que la pandemia justamente lo que hace es cortar el vínculo y suspender los lazos sociales. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de analizar los efectos de la pandemia en el campo del teatro. En el campo del teatro y de todas las actividades sociales, ¿no? El teatro es fundamentalmente un encuentro, y un encuentro donde la sensibilidad de las emociones, el acercamiento es importantísimo, ¿no? Es más, cuando nosotros, ¿por qué nos gusta que la sala esté llena? No es tanto por el dinero que podemos ganar, sino por el acercamiento y por el vínculo que se establece entre los seres humanos en la cercanía, ¿no? Eso fue violentamente cortado por la pandemia y es lo que no nos ha permitido hasta este momento crear formas convincentes de suplantar esa relación. La convivencia no ha podido ser suplantada, la virtualidad no nos devuelve la posibilidad del encuentro.
es otro tipo de encuentro, pero aquel encuentro con el que vivimos hasta el momento de la pandemia, aquel encuentro de convivencia vital entre los seres humanos, está ausente y hay que asumirlo. Hay que asumir y no tratar de repetir o añorar, sino que vivir las nuevas circunstancias en la medida de lo posible hasta que inventemos alguna forma de volver a encontrarnos, porque los seres humanos somos fundamentalmente una manada de monos que debe estar juntos para tocarse, para besarse, para abrazarse, para despiojarse. Y sí, dentro de la manada de monos teatreros surgió esa disputa de los que estaban a favor y los que estaban en contra de hacer teatro virtual. Y la cosa cambió cuando apareció el mismo Dubati hablando del tema. Yo siento, y creo que esto es algo sumamente interesante, el videoteatro tiene cosas muy buenas, pero según las coordenadas que estamos proponiendo para poder pensar la experiencia teatral, el acontecimiento teatral, una filosofía de la praxis del teatral, tenemos que darnos cuenta que el videoteatro estaría proponiendo otras constelaciones categoriales para pensar su régimen de experiencia. Insisto, ni mejores ni peores. Lo que sí me gustaría recordar es que tenemos muchas ganas de volver a los teatros, tenemos muchas ganas de volver a los convivios teatrales, un deseo muy profundo de que esta cuarentena se termine exitosamente y que para eso vamos a tener que tener un poco de paciencia. Y mientras tanto, muy bienvenidos las 3 tecnologías que colaboran con el teatro: el grafismo lineal en la página escrita, el audio en el radioteatro y el soporte audiovisual en el video teatral. Y cerrando el asunto del convivio, ¿contribuyó la virtualidad en su quehacer teatral? Yo tuve mi propia experiencia montando 2 videoteatros y la verdad es que como artista la virtualidad me ayudó a redescubrirme y también ayudó a que mi trabajo llegue a más personas. Solo en mi página de Facebook, la primera obra de videoteatro que subí llegó a tener 1.763 visualizaciones y la segunda tuvo 3.187. En ambas nunca pagué por publicidad para tener mayor alcance, fueron alcances orgánicos. Y cuando yo los vi yo dije, wow, eso es muchísimo más de la cantidad de público que suele ir a alguna de mis funciones. Bueno, yo he participado mucho en muchas actividades virtuales en este tiempo, pero muchas, tal vez como nunca. He tenido actividades de diversos tipos, ¿no? Conferencias, presentación de obra, me han invitado a ver mis obras puestas por otros colectivos, otras compañías, otras actrices y actores que han hecho mis obras en modo virtual. He podido asistir, eso ha sido como importante, ¿no? El poder asistir simultáneamente a muchos lugares, a muchos países, a muchos encuentros, sin haber estado allí, ¿no? Eso es una cosa excepcional. Yo no elegí, ese es el problema, yo no elegí situarme en el mundo de lo virtual, sino que he sido exigido a situarme en el mundo de lo virtual. Los descubrimientos y los cambios de registros entre el mundo real, el mundo presencial y el mundo virtual han aportado en la medida en que en estas posibilidades de reencuentro. Por otro lado, quiero decirte que el teatro como tal que vemos en streaming o en el universo virtual o en las plataformas de internet no, es muy difícil de catalogar porque estamos en el inicio de algo, en el inicio de un cambio, en el inicio de una transformación, fundamentalmente de difundir teatro. Y yo no sé si esos modos de difundir teatro van a cambiar las técnicas con las que vamos a hacer teatro o con lo que debiéramos hacer teatro. Yo presiento que sí, así como el cine presupone unas técnicas a las cuales uno se debe, no quiero decir someter, sino que unas técnicas que uno tiene que asumir para hacer cine. Yo creo que con el teatro en estas plataformas vamos a tener que buscar los modos donde el teatro tenga una dinámica particular a partir de esta, y unas técnicas particulares a partir de estas relaciones con el registro virtual, ¿no? Bueno, yo creo que sí, definitivamente la virtualidad contribuyó a los creadores escénicos, ya que fue otra posibilidad para regresar, para volvernos a activar.
sobre todo nos retó para evolucionar, para cambiar, para adaptarnos, de manera que pudiésemos como volver a la actividad, poder generar ingresos nuevamente. Creo que contribuyó y condicionó. Y sobre todo que seguramente va a dejar cosas y aprendizajes que cuando podamos regresar a lo presencial, pues seguramente habrá cosas que habremos aprendido y que podremos utilizar en un futuro. Así es que yo creo que sí contribuyó. Más bien yo diría que el teatro se adaptó un poco al área audiovisual, porque si vemos las puestas en escena que se plantearon en ese momento, tuvieron una dinámica muy variable. Habían puestas en escena donde eran planos generales, mira que te estoy hablando de planos, o sea, estoy hablando de un mecanismo audiovisual, planos generales como lo que ves en el teatro. Tú en el teatro ves un plano general de toda la escena. Y habían otros que no, habían otras propuestas donde básicamente era una escena en vivo, obviamente era ensayada, pero en ese momento el espectador la estaba viendo en vivo, en otros casos no. Pero vamos a las que eran en vivo. Y tenían un planteamiento más cinematográfico, por decirlo así, o más orientado al audiovisual que al aspecto teatral. Esto de aquí es la web de mi grupo, Muégano Teatro, transformada, digamos, en la web temporalmente, no sé hasta cuándo, del Limbo Radioteatro. Radioteatro a descontrol remoto para niñas y niños de 0 a 199 años. Es como un cachivache del pasado que en esta emergencia nos ha permitido mantenernos en contacto de alguna manera entre nosotras. Quiero decir que en realidad nosotras no teníamos nada en particular contra el Zoom, pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido como un trasvase al Zoom del mismo teatro que se hacía con la de que no lo es, ¿no? Supongo que debe haber algunos experimentos que desconozco, donde se explora como una dramaturgia, ¿no? Como cualquier otra dramaturgia integrada, transdisciplinar o interdisciplinar. En todo caso, Limbo no solo ha sido una respuesta a o contra el confinamiento, sino la concretización, gracias al confinamiento, gracias a la emergencia, de un viejo y postergado proyecto de nuestro grupo. Y aquí les va un voice, ¿eh? Ustedes que se atrevieron a hacer teatro virtual, ¿se imaginaron alguna vez escuchar, ver o incluso hacer teatro virtual? Pues no, nunca me había imaginado la posibilidad de ver teatro como lo hemos visto en estos tiempos, ¿no? No me había imaginado porque no me pude imaginar una pandemia. Es muy difícil imaginarse un arte como el teatro visto a través de las redes. No se necesita tanta efusividad y teatralidad si no hay público, ¿no? O actuar sin ese otro actor o actriz que es el público, en el caso del teatro, no me resulta divertido. Pero claro, son apreciaciones muy individuales, ¿no? Y nada, eso es que el signo de los tiempos marca unos cambios a pesar de uno, ¿no? Lo que se demuestra que la realidad opera más allá de nosotros, transformándose en múltiples realidades. Nunca me lo planteé como una opción porque creo que la magia del teatro, y aún hoy, la magia del teatro es estar allí, tanto para el público como para nosotros, es estar allí. Creo que el teatro virtual fue una forma de adaptarse o de no dejar que el teatro se pierda, que se consuma, que se olvide de alguna forma. Nunca me lo imaginé, pero cuando fue el momento fue como, hagámoslo. Si hay que hacerlo, hagámoslo. Económicamente para mí no es rentable,
pero no es rentable porque tal vez no le haya visto, no le haya encontrado la posibilidad de la rentabilidad. No pienso por lo general si el teatro es o deja de ser rentable. Siento este, que el teatro siempre fue un arte vital y básico, ¿no? En este sentido, nunca trabajó sobre una posibilidad industrial, de industrializarse, como la que aparece en apariencia en este momento. Pero claro, está el cine, y está Netflix, y están las plataformas donde uno puede alquilar un arte hecho especialmente para ser visto de esta forma, ¿no? Y yo creo que eso no lo tiene el teatro. El teatro siempre es un arte primario, es un arte, si quieres, en un estado salvaje, en un estado fundamental, que no puede salirse de ese estado que es el presencial. Yo no siento que ahora, en este momento, sea rentable. ¿Quién te dice que más adelante pueda ser rentable? Pero creo que este juego de la rentabilidad del teatro depende mucho de el juego en el mercado, cosa que para mí está muy alejada de mi pensamiento y de mi manera de ver el teatro. Yo hago teatro no preguntándome si es o no o deja de ser rentable. Pero siento que la pregunta sí es legítima, ¿eh? Que los chicos que salen de la universidad se deben preguntar si esto puede llegar a ser rentable, si este juego puede llegar a ser rentable. Yo creo que es un juego que se inscribe en otros paradigmas y no en los paradigmas económicos. Y en ese sentido, yo siento que no es rentable. Te cuento un caso. Yo participé de una experiencia donde hubo cerca de 1.500 espectadores en un evento virtual, y yo gané $20. Esa es la relación. Es decir, por muchas razones, tal vez porque todavía no se comprende la mecánica entre la oferta y la demanda, todavía no se comprenden las mecánicas económicas para vender este producto a través de lo virtual, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya a ser rentable, y no quiere decir que haya algunos que ya le estén sacando partido, pero en mi caso no lo veo como algo rentable. Creo que es mucho más rentable que el teatro presencial, porque a pesar de que tú cobras una entrada por dispositivo y pueden verla 5 o 6 personas del otro lado, puede verla tu familia entera si se reúnen en tu casa. Del otro lado hay muchas cosas en cuanto a la producción en las que tú puedes ahorrar. Por ejemplo, digamos, en teatro, si tu puesta en escena se hace en una habitación, tú tienes que hacer la habitación o ingeniártelas, no sé. Este cubo va a representar mi cama, como sea. Eso va a depender mucho de tu puesta en escena, a menos que sea minimalista. Pero si es una puesta, por ejemplo, yo voy a montar una habitación así, no necesito montar la habitación así, necesito solo conseguir la habitación. Por otro lado, los espacios normalmente son mucho más caros. Un espacio normalmente te cobra, si es un teatro grande, una sala grande, te cobra un porcentaje o un valor bastante significativo por día. Y las salas pequeñas estaban cobrando hasta el 50% de lo que ganes. Es bastante. Si te pones a pensar que el grupo se lleva el 50% y el lugar se lleva el otro 50%, es mucho. O sea, sí es significativo. Pero si haces una función por Zoom te cobra una suscripción de $15 el mes. Y en un mes puedes hacer las funciones que a ti se te den la gana. Lo vas a hacer por otra plataforma, YouTube, quizá quieres contratar algún servicio de streaming. En fin, hay muchas plataformas. Entonces, el espacio es más económico,
tienes un poco, si eres creativo, puedes obtener una puesta en escena muy interesante. Y nada, o sea, tu ganancia es mucho más rentable, a mi modo de ver, ¿no? Para mí fue mucho más rentable hacer teatro virtual que teatro presencial. Sabes que Santiago Roldós, director de Muégano Teatro y de Limbo Radioteatro, se expresa y esto dice: en nuestra experiencia, nuestras obras requieren años de circulación y asentamiento para que nos den dinero. Pero sí pasa. Ya veremos cómo funciona Limbo a ese nivel. La relación beneficio económico e impacto artístico nos han escrito de países latitudes inimaginables. Pero si a un youtuber le cuesta que se suscriban todos los que le ven, imagínate en radioteatro. Es cuestión de tiempo.